Vamos a ver acerca de memorias. Memorias. Vamos a ver acerca de memorias, ¿ya? Vamos a comenzar con lo más básico. Lo más básico de una memoria es la celda de memorias. Celda de memoria. La celda de memoria. La celda de memoria en realidad es un dispositivo o un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Que se usa para almacenar un solo bit, ¿ya? Dispositivo o circuito eléctrico. Bueno, circuito no eléctrico, sino digital, ¿no es cierto? Que se usa, que se usa o que permite, ¿no es cierto? Almacenar un bit. Un bit, ¿ya? Esa es la celda de memoria. La palabra de memoria o palabra. Palabra de memoria. En cambio es un grupo de bits, ¿no es cierto? De memoria. Es un grupo de bits. Un grupo de bits en una memoria. Un grupo de bits en una memoria que representa un dato, ¿no es cierto? Representa un dato. Ya, un dato. Vamos a ver la definición de byte. Byte, en cambio, es una palabra. Una palabra de 8 bits. Una palabra de 8 bits. ¿Ya? Solo estamos viendo definiciones, ¿no es cierto? Antes de entrar a ver memorias. O bueno, ya estamos viendo memorias, definiciones. Vamos a ver capacidad. Capacidad, en cambio, es la especificación o es la forma de especificar, especificación, especificación. Capacidad es la especificación de cuántos bits especificación de cuántos bits pueden almacenarse pueden almacenarse en un dispositivo de memoria.
de memoria. Em, entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inge. Muy bien. Bien, vamos a ver dirección. Dirección de memoria. Dirección de memoria, en cambio, es el número que identifica el número que identifica la localidad o la localización de una palabra. La localización de una palabra. ¿En dónde? En la memoria, ¿no? En la memoria. Entonces, cada palabra tiene una dirección única, ¿no? Mucho ojo, que cada palabra tiene una dirección única. Cada palabra tiene una dirección única. Cada palabra tiene una dirección única. Entonces, vamos a ver. Voy a subir un poquito. Por ejemplo, cómo se, cómo se, cómo se ven las memorias. Voy a intentar dibujar. Ah, me faltó. Me faltó aquí arriba. A ver, vamos a dibujarlo. Una memoria más o menos se divisa, no más o menos, se puede representar de esta manera, ¿no? Se puede representar de esta manera. Entonces, se puede representar como un cuadro así, ¿no? Entonces, cada una de estos cuadritos, cada uno de estos cuadritos, nosotros le vamos a conocer como celdas, ¿no? Que almacenan un solo bit. ¿No es cierto? Un solo bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me pasé. Voy a borrar esto.
¿no es cierto? Almacenan, por ejemplo, aquí tengo una celda, ¿no es cierto? Un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits, ¿no es cierto? Estos 8 bits, ¿no es cierto? Forman una palabra. Entonces aquí yo ya tengo una palabra y a esta palabra nosotros le conocemos como byte. Una palabra de 8 bits le conocemos como byte, ¿ya? Esto es un byte. 8 bits es un byte. Ahora, eso tiene una dirección, ¿no es cierto? Que le voy a poner en este caso una dirección 0, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este es es un byte, ¿no es cierto? Que tiene una dirección 0, en este caso. Y luego tengo otro byte acá abajo, ¿no es cierto? Otro byte almacenado, ¿no es cierto? Con ceros y unos. Lo que aquí tengo es en realidad ceros y unos. Y tengo aquí otra dirección que voy a poner 1, ¿no es cierto? Y luego otro byte, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Otro byte que se va almacenando en esto. Y voy a poner la dirección 2, ¿no es cierto? Y así se guarda, ¿no es cierto? Así se guarda hasta que yo llego a la dirección 1023. 1023, ¿ya? Del 0 al 1023. Así es como se guarda. De hecho, eh, por ejemplo, en las memorias antiguas, solo teníamos, bueno, comenzamos, ¿no? Con, por ejemplo, memorias, voy a ponerla aquí, de 8, ¿no es cierto? Luego, no, de 8, muy poquito, de 32. Comenzamos con memorias de 32. Voy a ponerlo aquí ya. 32, 64, ¿no es cierto? 128. Después que viene, 2, 56, 512. Y luego llegamos a 1023, ¿no es cierto? Que 1023 o 1024, ¿no es cierto? Ya es, em, si estamos hablando de bytes, ¿no es cierto? Esto es byte. ¿No es cierto? Byte, 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 ¿no es cierto? Esto ya venía a ser un megabyte. Un megabyte. Aquí, ¿no es cierto? Bueno, hasta el 1023 aún no, el 1024 era un megabyte. Entonces, hasta aquí yo tenía, bueno, sí, un megabyte. Aquí yo ya tenía un megabyte, ¿no es cierto? Un megabyte. Entonces, así comenzaron las memorias. No sé si ustedes llegaron a tener una memoria, un dispositivo de, por ejemplo, de 64 o de 128. No sé si lo llegaron a tener. ¿Alguien llegó a tener una memoria así sumamente pequeña de 64 bytes? Megabytes. No, a ver, no. No, nunca hubo de 64 bytes. De megabytes sí hubo. ¿Alguien llegó a tener una memoria de 64 megabytes? No. No, Ya. Inge. Entonces, por ejemplo, eso fue cuando yo estaba en el colegio, saliendo del colegio, comenzaron recién a aparecer las memorias, ¿no? Y eso fue un boom. Todo el mundo quería tener su memoria porque antes de las memorias, lo que se utilizaba era el disquete 3/4, ¿no es cierto? Y antes del disquete 3/4 se utilizaba otro disquete más grande. Entonces,
llegaron las memorias y lo que comenzaron a hacer las memorias son celdas así, no celdas, arreglos de memorias así, ¿no es cierto? Ordenados en bytes, ¿no es cierto? Y muchísimos, entonces, por ejemplo, 1024 de estas, ¿no es cierto? Ya hacían 1 megabyte. Entonces después así comenzaron a hacer 1000, bueno, por ejemplo, comenzaron a hacer 216 matrices de estas, perdón, 256 matrices de esas ya eran 256 megabytes, ¿ya? Así es como funcionaba. Entonces, ¿tienen alguna pregunta tal vez? No, hija, hasta ahí no. Ya, bastante fácil, esto es bastante teórico. Imagínense hoy la capacidad en la que estamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo que 1000, 1024, yo tengo que 1024, tengo que 1024, ¿no es cierto? Bytes es 1 megabyte. 1 megabyte, ¿no es cierto? Y tengo que 1024 megabytes, perdón, 1024 megabytes, megabytes aquí, 1024 megabytes es, ¿cuánto es? Un, Gigabyte. un gigabyte, ¿no es cierto? Un gigabyte. Y tengo que 1024 gigabytes es un, ¿qué? ¿Qué viene después del giga? Terabytes. Terabyte, ¿no es cierto? Un terabyte. Hoy ya estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando recién comenzábamos, lo que les decía, yo llegué a tener una memoria de 128 megabytes. De las memorias más pequeñas, ¿no? Megabytes. Y me parecía una locura a mí. O sea, me parecía una belleza tener una memoria de 128 y andaba felizote con mi memoria de 128, ¿no? Yo decía, ¿para qué quiero 256 si con 128 es como tener 10 disquetes? 10 disquetes. Entonces, después llegaron gigas, ¿no es cierto? Y también nos quedamos asombrados. Y hoy estamos aquí, ¿no? Hoy ya podemos conseguir, por ejemplo, discos duros externos de 2 tera, ¿no es cierto? Y es casi normal. De 1 tera ya es poco. Entonces, miren cómo hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado bastante. Ahora la pregunta es, ¿por qué se llega a 1024, ¿no? 1024 se llega porque esto va en potencia de 2, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, 1 kilo, para lo que es información, 1 kilo, ¿no es cierto? De lo que sea. Perdón, aquí yo me salté. Miren, yo sí decía, aquí estamos saltándonos. Y aquí nos falta algo, ¿no? Aquí nadie me corrigió y nos falta algo. Todo el kilo. Faltó el kilo, ¿no? Ya. Entonces, aquí es 1024 bytes es 1 kilobyte. 1024 kilobytes es un megabyte. 1024 megabytes es un gigabyte. Y 1024 gigabyte es un terabyte, ¿no es cierto?
Ya, ahí sí estamos bien. Entonces, ¿dónde comenzó las memorias portátiles? Comenzaron aquí, ¿no? En el orden de los mega, ¿no? Con 64, vamos a poner, perdón, con 64, 128, ¿no es cierto? 64, 128 megabytes, ¿no es cierto? Megabytes. Así comenzaron las memorias portátiles, ¿no? Y hoy ya estamos aquí en los tera, ¿no? Que es increíble, el avance que hemos tenido es increíble. La forma de almacenar cada vez se lo hacen dispositivos más pequeños, muchísimo más pequeños, y tienen mejores tecnologías, ¿no? Por eso hemos avanzado tan rápido. Y el acceso, por ejemplo, de estos discos es mucho más rápido que las memorias. Ahora también, por ejemplo, tenemos la tecnología de los discos rígidos, ¿no? Que aquí, bueno, vale hacer una acotación. Ustedes deben saber, habrán oído también, que, por ejemplo, una computadora aumenta mucho su eficiencia y obviamente su velocidad cuando puede acceder más rápido a la información, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hoy las computadoras están viniendo con discos rígidos, porque los discos rígidos tienen un sistema de lectura y escritura mucho más rápido que cualquier otra tecnología, que los discos, por ejemplo, los discos duros tipo SATA, ¿no es cierto? O cualquier otra tecnología, ¿no es cierto? Entonces, ese es el asunto, ¿no es cierto? Ese es el asunto de eh, es poder acceder más rápido a la información, ¿no es cierto? Ese es el avance tecnológico. Bien, entonces les decía que ¿por qué 1024? ¿No es cierto? Si nosotros normalmente lo que hacemos no es 1024, sino es 1000. Por ejemplo, si decimos 1 kilómetro, por ejemplo, 1 kilómetro es 1000 metros, ¿no es cierto? Y luego viene, ¿no? 1000 metros, 1000 kilómetros es 1 megametro, ¿no es cierto? Y así vamos aumentando de 1000 en 1000. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí eh, de repente se ve, es 1024, no es 1000, ¿no es cierto? Y aquí vamos a decirlo, y es porque un kilo es igual a ¿qué? En lo que es información. Es igual a 2 a la 10, ¿no es cierto? 2 a la 10. Entonces, si hablamos de kilobytes, kilobit, sí, kilobytes, ¿no es cierto? 2 a la 10, ¿no es cierto? Vendría a ser 1024 bytes, bits, 1024, perdón, bytes, ¿no? 1024 bytes. Un kilobyte, 2 a la 10, 1024 bytes. ¿Por qué 2? Porque viene de un sistema binario, ¿no? De un sistema binario en donde todo se basa en base 2, ¿ya? Esa es la explicación. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge. Bien, vamos a pasar. Operaciones, ¿no es cierto? Operación de lectura. Operación lectura. Operación lectura. La operación lectura, ¿no es cierto? Es la cual la palabra almacenada en una dirección específica de la memoria es capturada y transferida a las salidas, ¿no es cierto? La palabra eh, almacenada almacenada, ¿no es cierto? En una dirección específica de la memoria es capturada
es capturada y transferida a las salidas. A las salidas, ¿cierto? Es decir, nosotros accedemos al lugar, a la dirección de la memoria, ¿no es cierto? Y tomamos lo que está ahí, ¿no es cierto? Y lo colocamos en una salida. Que una salida puede ser tranquilamente un display, puede ser, algo así, ¿no? Sí, puede ser un display, una pantalla, ¿no es cierto? Eso es operación de lectura. Vamos con operación de escritura. Se puede sentir repetitivo esto, pero, o que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a decir, digamos. Escritura. Operación de escritura. En cambio, la operación de escritura, ¿no es cierto?, es en la cual se coloca una nueva palabra encima de una dirección específica de memoria. Se coloca una palabra nueva se coloca una palabra nueva se coloca una palabra nueva, ¿no es cierto?, en una dirección específica. ¿Ya? En una dirección específica. Ya, esa es la operación de escritura, ¿no es cierto? Bien, esas son, bueno, las dos operaciones en lo que se refiere a memoria, ¿no es cierto? Lectura y escritura. Ahora vamos con clasificación de memorias. Clasificación de memoria. Clasificación de memoria. Clasificación de memoria. ¿Ya? Bien, en lo que se refiere a clasificación de memoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, bueno, las más comunes, bueno, las más básicas, más bien digamos. Por ejemplo, la memoria volátil. Perdón, volátil, no se escribe así, no, volátil. Memoria volátil. ¿Alguien me puede decir qué es la memoria volátil, señorita Vistín? ¿Me puede ayudar qué es la memoria volátil? La verdad, Inge, no, no sé. ¿Alguien sabe qué es la memoria volátil? Ya. Si tienen cómo anotar o después revisar, les voy a leer. Es cualquier tipo de memoria que requiere aplicación de emergencia, de energía eléctrica, perdón, para guardar la información. Si se retira la energía eléctrica, se pierde la información, ¿ya? Entonces, la memoria volátil es que mientras está alimentado el sistema, la memoria está almacenada. Cuando se desconecta o cuando se deja de alimentar el sistema o la memoria se pierde, ¿ya? Entonces, esta memoria, ¿no es cierto? Esa memoria se guarda mientras
mientras, mientras está energizado, ¿no? Mientras hay energía. Inge, y mientras pierde, o sea, se desconecta de la energía, la información que está ahí en la memoria, ¿se borra o se mantiene? Si se pierde la energía se borra, ¿no? Se borra. Si se pierde la energía, se borra. Entonces, todo tipo de memoria que requiere una aplicación de energía eléctrica para guardar la información, si se retira la energía eléctrica, se borra, ¿no es cierto? Se perderá la información. Es la memoria volátil. Vamos con la memoria no volátil. La memoria no volátil. Memoria no volátil. La memoria no volátil, ¿cuál será? Me imagino que lo contrario de volátil. Ya, ¿cómo sería? Esta memoria, en cambio, se mantiene la información, ¿no es cierto? Aún sin suministro de energía, ¿no es cierto? Mantiene la información aún sin suministro de energía, ¿no? De energía. ¿Ya? Aún sin suministro de energía. Mantiene la información. ¿No es cierto? Entonces tenemos dos, memoria volátil y memoria no volátil. ¿Ya? Mucho ojo. Luego tenemos la memoria RAM. La memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Esta también ya han visto. ¿Qué es la memoria RAM? ¿Alguien me dice, se acuerdan qué es la memoria RAM? Acceso aleatorio, ¿no? Acceso aleatorio. Es la memoria de acceso aleatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta memoria? La memoria de acceso aleatorio. Esta memoria es la memoria en la cual la localización física, ¿no es cierto?, real de una palabra no tiene efecto sobre el tiempo en que se tarda en leer o en escribir, ¿no es cierto?, esta localidad, ¿ya? Entonces, esta memoria es bastante importante y es por eso, ¿no? Vamos a escribirlo. La localización física de esta memoria la localización física de esa memoria la localización en esa memoria, ¿no? La localización física de una palabra no tiene efecto, no tiene efecto sobre el tiempo no tiene efecto sobre el tiempo que se tarda en leer o escribir esta localidad. Que se tarda en leer o escribir esta localidad, ¿no?
Vamos a ponerlo más acá. Leer o escribir esta localidad o la localidad, ¿no es cierto? Leer, escribir la localidad. La localidad, ¿ya? Entonces, esa es la memoria RAM, ¿no es cierto? Memoria de acceso aleatorio. Ahora, entonces, esta memoria RAM, ¿no es cierto? Es la que nosotros, bueno, es la que utiliza es la que nosotros relacionamos con la capacidad de realizar un trabajo, ¿no es cierto? La capacidad con la que la computadora realiza un trabajo más rápido. Entonces, mientras más memoria RAM, más rápido eh, puede realizar un trabajo una computadora, ¿no? Entonces, lo que hace que esta memoria sea, o bueno, haga que la computadora sea más eficiente es el acceso aleatorio, ¿no es cierto? Es decir, que el tiempo no tenga acción sobre la forma en cómo lee o sobre la localidad en la que lee, ¿ya? Esa es la memoria RAM. Vamos con la memoria ROM, ¿no es cierto? La memoria ROM, ustedes ya saben, la memoria ROM, en cambio, la memoria ROM es solo de lectura, ¿no es cierto? Solo lectura. Solo lectura, ¿no es cierto? Una memoria solo de lectura. La memoria ROM, en cambio, es una memoria solo de lectura, ¿no es cierto? Entonces, esta memoria, ¿no es cierto? Que se llama Read Only Memory, ¿no es cierto? Memoria solo de lectura. Ah, es, es diseñada para aplicaciones donde la proporción de operación de lectura es mucho mayor que la de escritura, ¿ya? Entonces, operaciones de lectura, operaciones de lectura, operaciones de lectura son mucho mayores, operaciones de lectura, lectura, son mayores a las operaciones de escritura. De escritura, ¿ya? Operaciones de lectura son mayores a las operaciones de escritura. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Les decíamos que en las entradas de direccionamiento yo voy a tener A0, A1, A2. Cada una de estas es una dirección, ¿no es cierto? Que implica una palabra, ¿no es cierto? Un byte, ¿ya? Un byte. Aquí lo leemos ya por bytes, ya no por bits. Sabemos que un byte es una palabra de 8 bits. Entonces va a ir así enumerándose A0, A1, A2, dependiendo la capacidad, ¿no es cierto?, que tenga la memoria. Entonces, dentro de los pines de memoria, yo tengo R, W, el primer pin, bueno, el primer pin que vamos a revisar. Y ese pin quiere decir que cuando está 1 es R y es lectura, cuando está 0 es W, que es escritura, viene de inglés, ¿no? También yo voy a tener los enables, ¿no es cierto? Entonces, en los enables yo voy a tener los siguientes pines. Vamos a ponerlo más acá abajito, ya. Voy a tener el OE negado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir output enable, ¿no? Output enable. Entonces, output enable, ¿no es cierto? Como está negado, o también lo que les decía ayer, tienen un circulito, ¿no es cierto? Un círculo a la entrada, ¿no es cierto? Esto quiere decir que 0 es habilitado,
0 es habilitado y quiere decir que 1 es deshabilitado, ¿no es cierto? Deshabilitado. 1 es deshabilitado. Uno es deshabilitado. Ya. Mucho ojo, para la activación del output enable quiere decir habilitación de salidas, ¿no? Habilitación de salidas. Y tengo otro pin, ¿no es cierto? Que es CS, ¿no es cierto? CS significa chip select. Para que nosotros podamos trabajar, siempre tiene que estar en 0. De lo contrario, el circuito integrado no se activa, ¿no? Es decir, esta es la activación. Y luego nosotros tenemos 8 pines, ¿no es cierto? Tenemos 8 pines. 8 pines, que estos 8 pines son entrada, input y salida. Output, output. Entradas y salidas, ¿no es cierto? Es decir, esto se lo conoce o ustedes lo van a ver como I/O, así. I/O, I/O, ¿cómo es? En el datasheet I/O, ya saben que esto es entrada, salida, ¿no? Ahora, si RW, ¿no es cierto? A ver, si el pin primerito que acabamos de explicar, RW, ¿no es cierto? Es 1, es igual a 1, entonces IO, IO es, si es igual a 1, ¿no es cierto? Quiere decir que es lectura. Entonces, si es lectura, IO es salida. Y el otro caso, si RW es 0, entonces IO es entrada. ¿Ya? Entonces, IO es entrada. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge. ¿No? Ya. Bien, vamos a continuar con, bueno, esto es en lo que se refiere a las memorias, ¿no? Las memorias, nosotros podemos obtener, comprar. La maldita paguería corre a estar. ¿Vos? eh, bueno, nosotros podemos tener las memorias como circuitos integrados, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos las memorias como circuitos integrados, tenemos que considerar 3 cosas. Primero, ese pin, RW. Después los pines de entrada y salida. Y después los enable, ¿no es cierto? Entonces, simplemente con esos 3 pines, nosotros ya podemos manejar lo que son los circuitos de memoria. Bien, vamos a ver rápidamente las memorias PROM, ¿no es cierto? Las memorias PROM. Las memorias PROM, ¿no es cierto? Las memorias PROM son, solo les voy a poner así rápidamente, ¿no es cierto? Programable, en inglés programable, se escribe ¿qué falta? Ya. Se escribe igual, ¿no es cierto? Programable.
se pronuncia diferente, ROM, ¿no es cierto? La PROM es una ROM programable, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir una ROM programable? Primero, se programa una sola vez, una sola vez, vamos a poner. Una sola vez, se programa una sola vez. Se programa una sola vez, ¿no es cierto? La memoria PROM es una PROM programable, se programa una sola vez y se programa con pulsos. Entonces, más o menos, ¿cómo pasa esto? Esto pasa así, ¿no? Tengo aquí VCC, que ya saben que VCC es el voltaje en corriente continua, ¿no es cierto? Es decir, 5 voltios en su mayoría, ¿no es cierto? Tengo aquí mi conexión de PROM, ¿no es cierto? Tengo aquí mi conexión de PROM. Y tengo aquí mi fusible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto ingresa a un transistor de esta manera, ¿no es cierto? Y aquí, obviamente, ya tengo este va a ser mi circuito de memoria, ¿ya? Entonces, yo aquí tengo, ingresa así. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es, se ve una resistencia, pero es un fusible. Es un fusible, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo emito el pulso, lo que pasa con este fusible es que este fusible se quema, ¿no es cierto? Quedando el dato, el bit almacenado aquí, ¿ya? Quedando el bit almacenado aquí. Esa es la forma en la que funciona la PROM. La PROM, ¿no es cierto? La PROM es programable, ROM, una ROM programable, ¿ya? Vamos con la siguiente que es la EPROM. La EPROM, ¿no es cierto? Quiere decir una, en inglés, erasable, erasable PROM. Erasable PROM, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta? Esta, en cambio, quiere decir, ¿no es cierto? Que es una PROM borrable. Una PROM borrable. Mucho ojo con lo que les voy a decir, ¿no? No es una PROM borrable, no es volátil, ¿no es cierto? No es volátil. ¿Qué quiere decir que no es volátil? Es decir, no quiere decir que se va la energía eléctrica y se borra, no es no es volátil. Lo que quiere decir es que me da la opción, ¿no es cierto?, de programar varias veces, ¿no es cierto?, de programar varias veces. Es interesante porque la manera en la que se borra esta memoria es con luz ultravioleta. Es con luz ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer usualmente? Es ponerlas al sol, ¿no es cierto? Media hora, se las pone al sol y se las retira, bueno, de media hora a una hora, ¿no? De 30 a 60 minutos se las pone al sol y se borran totalmente, ¿no? Se borran totalmente lo que tenía en su memoria. Entonces, de esa manera, yo puedo volver a programar la memoria. Pero la memoria, cuando no está expuesta al sol, mantiene todos sus datos, ¿ya? Mantiene todos sus datos. Entonces, esa es la EPROM, ¿ya? La EPROM es una memoria borrable, pero con luz ultravioleta. Mucho ojo, ¿ya? Vamos con la siguiente. Vamos con la EEPROM. EEPROM. EEPROM, en cambio, significa Electric EEPROM. Electric EEPROM.
Electric EPROM, ¿no es cierto? Electric EPROM, ¿ya? ¿Qué significa Electric EPROM? ¿No es cierto? Significa que se puede borrar, ¿no es cierto? Se puede borrar de manera eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, puedo programar y borrar con pulsos eléctricos, ¿ya? EEPROM utiliza pulsos eléctricos, ¿no es cierto? Pulsos eléctricos. Entonces, es bastante similar la EEPROM, ¿no es cierto? Es bastante similar a la EPROM, solo que la EPROM, o sea, la anterior, ¿no es cierto?, se borra con luz ultravioleta, mientras que la EEPROM, ¿no es cierto?, se programa con pulsos eléctricos. Ahora, estos pulsos eléctricos, ¿no es cierto?, el borrado se realiza en 10 nanosegundos y el programado en 10 nanosegundos por palabra, ¿no? Mucho borrado, grábense esto, borrado se realiza en 10 nanosegundos, ¿no es cierto? Un pulso eléctrico de 10 nanosegundos. Y la programación de igual manera 10 nanosegundos, pero por palabra, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge. Ya. Listo, van a hacer un pequeño deber, ¿no es cierto? Van a hacer un pequeño deber. Van a utilizar la memoria, sumamente fácil, van a utilizar la memoria 7448, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer, lo que van a guardar en la memoria, son perdón, perdón, el 7478 no es. Ya. Van a hacer lo siguiente. Van a hacer este deber. Van a utilizar una memoria, ¿no es cierto?, para que funcione como un 7448. ¿Ya? Un 7448. Entonces, ¿cuál es el 7448? El 7448 es el decodificador, ¿no es cierto? Voy a poner aquí decode, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para el display, ¿no es cierto? Es el decode para el display, ¿ya? Ese es el 7448, el decodificador para el display. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a utilizar una memoria, ¿no es cierto? Van a utilizar una memoria y la van a programar de manera que funcione como el 7448, ¿ya? Eso es lo que van a hacer. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, lo primero que tienen que hacer es buscar la memoria, ¿no es cierto? Buscar la memoria. Lo primero que tienen que hacer es buscar la memoria, ¿no es cierto? Es la primera cosa que tienen que hacer. ¿Cuál es el circuito integrado, ¿no es cierto? El circuito integrado, cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Cuál les sirve para hacer eso, verdad? Lo segundo que tienen que hacer es programar la memoria. Programar, ¿no es cierto? Lo segundo que tienen que hacer es programar, ¿no es cierto? ¿Cómo tienen que programar? ¿No es cierto? Tienen que hacer una tablita de verdad, una tabla de verdad, una tabla de verdad, una tabla de verdad, ¿no es cierto? Tienen que hacer una tabla de verdad. Y lo último que tienen que hacer es simular, ¿ya? Esos 3 pasos tienen que realizar. Simular. Simular. Entonces, bastante fácil, ¿no? No es difícil. No es difícil. En realidad, sí es fácil, ¿no es cierto? Y lo pueden encontrar en internet, ¿ya?
En realidad sí es fácil y sí lo pueden encontrar en internet. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Para cuándo, Inge? Para el próximo miércoles. Lo van a hacer en grupos de 2. En parejas, ¿no? En grupos de 2. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, a ver, ¿qué memoria podrían utilizar? Les dejo el dato. En realidad no es difícil. Pueden utilizar la 2708, ¿no? 2708. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Un 2708. Un resumen rápido. Ya, la 2708 es una memoria EEPROM, ¿no? Aquí está, una memoria EEPROM. Entonces, esta memoria EEPROM lo que me permite es programar varias veces y borrar con luz ultravioleta, ¿no? Entonces, aquí están los pines, ¿no es cierto? Tienen que leer lo que son los pines, ¿no es cierto? Y lo que tienen que hacer es programar esa memoria de manera que se comporte como un 7448, es decir, como un decodificador, ¿ya? Como un 7448. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No es cierto? Primero, miren cómo funciona el decodificador, ¿no es cierto? Eso está en clases anteriores, también está en internet. ¿No es cierto? Cómo funciona el decodificador, por ejemplo, para poner el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, ¿cómo van guardando los códigos ustedes, no? Porque a la final son palabras que ustedes tienen que guardar. Luego hacen la tabla de verdad y programan la memoria y luego simulan, ¿no es cierto? La idea es que la memoria, ¿no es cierto?, como funcione como un decodificador, ¿no? Entonces, más o menos lo que ustedes van a tener es lo siguiente, ¿no es cierto? Ustedes van a tener, lo siguiente. A ver, aquí tengo... A ver, voy a dibujar los pines de la memoria. ¿Ya? Los pines de la memoria vienen así. Vamos a ver. Ya. Ya. Entonces, ¿ya? Entonces, qué es lo que ustedes van a hacer? ¿No es cierto? Ustedes aquí, no sé, con otro color, aquí ustedes tienen las entradas, salidas
ustedes las entradas salidas las van a tener como A0, A1, A2, ¿cierto? A3. Y así hasta el A9, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen acá? A9, sí. Hasta el A9, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen, me faltó un... Me faltó un... ¿Cierto? Ya. Entonces ustedes aquí tienen... Vamos a poner 3 puntitos hasta que llegue a la 9. Entonces aquí ustedes tienen el OE, ¿no es cierto? Acá tienen el CS y acá tienen el RW, ¿no es cierto? En cambio, acá tienen, acá tienen las salidas que va desde Q0 hasta Q7, ¿no es cierto? Q0 a Q7, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Por cierto, aquí, antes de seguir esto tiene unos... ¿Se acuerdan que les había dicho que esto era negado? Entonces, esto tiene unos círculos así, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que programar de manera que, ¿no es cierto? Aquí yo tenga mis entradas A, B, C y D, ¿no es cierto? Y en cambio acá tenga mis salidas. La conexión es la siguiente, ¿no? La salida al display. A, B, así se conecta el display, ¿no? O bueno, A, B, C, D, E, F, 2, 4, 6, 8, está bien. A, B, C, D, E, F, G. Solo son 7, ¿no? Sí, ya. Entonces, ahí yo tengo mis, bueno, de hecho, a ver. De hecho, la última no se va a conectar, ¿no? Así, ya. Ahí, ¿no? Mi salida al display. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a encontrar el, el datasheet, ¿no es cierto? Que está aquí. Sin embargo, ya les he dicho cómo funciona. Por ejemplo, miren, aquí tienen el CS, ¿no es cierto? Que es el chip select, que ya saben que tienen que estar conectado a tierra. Tienen también el BCC que se debe conectar y tienen las entradas, ¿no? Bueno, desde A0 a 7 y acá tienen 8, otros, ¿no? A8 y A9. Tienen las salidas que es Q1, Q2, Q3, Q4 hasta Q8, ¿no es cierto? Y solamente tienen que conectar y programar, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer en grupos de 2, por favor. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?